Bueno, ante todo, muchísimas gracias al comité científico por elegir nuestro trabajo para ser presentado en esta sesión. En los próximos minutos le voy a comentar el estudio en nombre del resto de los autores. No presentamos conflictos de interés para declarar. Y a modo de introducción, brevemente mencionar que bueno, el Tuner Mapping es eh, una secuencia relativamente nueva digamos, dentro del grupo de los mapas paramétricos que contribuye a la caracterización tisular, que el Tuner Mapping nativo, es decir, la imagen que adquirimos previo a la inyección de contraste por vía endovenosa, eh, tiene una muy buena correlación con la relación entre el volumen extracelular y el volumen intracelular, y eso permite diferenciar o al menos orientar el diagnóstico a diferentes este, patologías. Como vemos en el gráfico a la izquierda, por ejemplo, aquí se encuentran los valores normales y patologías como la enfermedad de Fabry, como el depósito de hierro o la metaplasia lipomatosa, se asocian a valores de tumor mapping más bajos. Y por otro lado, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, la sarcoidosis y mucho, digamos, más exagerado con respecto a la amiloidosis cardíaca y el infarto, son todas condiciones que se asocian con valores altos de T1 mapping. Y la otra ventaja, digamos, y particularidad, pero que le confiere una ventaja muy importante al T1 mapping, como se puede ver en este esquemita que puse acá, es que nos permite digamos, evaluar cuantitativamente digamos, la cualidad del miocardio, incluso en condiciones que lo afectan de manera difusa. Entonces, por ejemplo, en estos dos ejemplos esquemáticos, eh, la secuela, digamos, de fibrosis focal a nivel inferolateral se pone de manifiesto en las imágenes de realce tardío de gadolinio, eligiendo un tiempo de inversión que anule el miocardio y digamos, nos ponga de manifiesta la secuela inferolateral, pero si la alteración es difusa en el resto de los segmentos, como podría ser anteriores o anteroseptales, yo no podría identificar diferencia. En cambio, con las imágenes de T1 mapping, eh, yo podría observar, digamos, o poner de manifiesto esta alteración, eh, digamos, del aumento de la matriz extracelular. Bueno, dicho esto y metiéndonos en lo que es el estudio propiamente dicho, es un estudio unicéntrico de corte transversal, en el cual nosotros incluimos 124 pacientes consecutivos que fueron derivados a nuestro centro para realización de una resonancia magnética cardíaca, que hubieran sido considerados normales por dos investigadores independientes. Para ello definimos como normal que el paciente no tuviera antecedentes personales o familiares de cardiopatía, eh, que no tuviera medicación crónica, no estuviera tomando medicación en forma crónica, que estuviera sintomático. En el caso de los pacientes derivados por extrasistolia ventricular, debe ser monomorfa y menor a 2000 extrasistolias ventriculares al día, sin fenómenos repetitivos. Y en cuanto al estudio, a la resonancia, tenía que tener volúmenes de las cuatro cavidades dentro de lo normal, fracción de eyección biventricular normal y ausencia de realce tardío de gadolinio. Paralelamente, en el mismo periodo de tiempo, incluimos 27 pacientes con diagnóstico de miocardiopatía hipertrófica, 11 pacientes con diagnóstico de miocardiopatía dilatada no isquémica y 8 con diagnóstico de amiloidosis cardíaca. Todos los participantes fueron estudiados en el mismo equipo, un equipo Philips Ingenia de 3 Tesla. En cuanto a la secuencia, lo que hicimos fue realizar un corte de eje corto a nivel medio ventricular y medir el T1 ubicando una región de interés a nivel septal de manera bien conservadora en el espesor miocárdico para evitar la contaminación con pool sanguíneo. Y en el caso de los pacientes con miocardiopatía, que si llegaban a tener a fibrosis focal, a un realce tardío de gadolinio, la región de interés para medir el tumor mapping tiene que ser remota, digamos, a ese foco. En cuanto a los resultados, la edad mediana fue de 43 años, con un rango intercuartilo de 36 a 56. Prácticamente la mitad de los participantes eran de sexo femenino. Y entre los motivos de solicitud de resonancia, el más frecuente fue la evaluación por arritmia ventricular frecuente, seguido de la sospecha de miocardiopatía hipertrófica o la evaluación de espesores. Y, bueno, menos frecuentemente
la sospecha de miocardiopatía no compactada, la evaluación de volúmenes o, digamos, descartar displasia ritmogénica y el resto de las causas que pueden observar en la tabla. Obviamente los volúmenes, la función y la masa estaban todos dentro de lo normal. Y en cuanto a la estimación del T1 mapping, bueno, la media para nosotros, digamos que el resultado para nosotros fue de 1220.7 milisegundos con un desvío estándar de 21,17. Como se puede ver tanto en el histograma a la izquierda como en el gráfico de probabilidad de distribución normal a la derecha, la distribución efectivamente fue normal. Y considerando lo que podría ser una propuesta de rango de normalidad entre los percentilos 5 y 95, dicho rango sería entre 1178 y 1263 milisegundos. En cuanto a lo que es la relación con la edad, nosotros no observamos correlación entre la edad y el valor de T1 mapping, como pueden ver en el gráfico de dispersión de la izquierda, y asimismo separando la población en tres grupos, entre menores de 40 años, de 40 a 59 años y mayores de 60 años, los valores de T1 nativo medios fueron similares y obviamente sin diferencia significativa desde el punto de vista estadístico. Y en lo que respecta a la relación con el sexo, bueno, en este caso sí observamos una diferencia que fue estadísticamente significativa. La media para las mujeres fue de 1228.1 versus 1213.6 para los hombres. Pasando a lo que es la comparación con los pacientes portadores de miocardiopatía, vemos cómo las medias de los tres subgrupos de pacientes portadores de miocardiopatía son significativamente superiores, y a la derecha en el gráfico de las cajas también podemos ver cómo, digamos, cómo se diferencian estas poblaciones con digamos, una diferencia más marcada al hablar de los pacientes con miocardiopatía dilatada y con amiloidosis cardíaca. Todo esto consistente con lo que habíamos visto inicialmente. Considerando a los pacientes con alguna miocardiopatía como un todo, digamos, comparándolo para discriminación de la población normal, realizamos un análisis ROC y el área bajo la curva nos dio de 0,91. Y bueno, considerando un punto de corte de 1263, que era el percentil 95 global, obtuvimos una sensibilidad de 71,74% y una especificidad de 97,6%. En lo que respecta a la reproducibilidad, vemos que digamos, la estimación por dos investigadores en forma independiente arrojó una correlación intraclase de 0,97, y en la derecha, vamos a observar en el gráfico de Blan-Allman, de los 124 pares de observaciones, solamente en 3, que son y esta observación, vemos que solamente en esas 3 oportunidades se observó una diferencia de 10 milisegundos entre las dos estimaciones. El resto de las diferencias son menores a 10, y eso nos habla obviamente de una gran reproducibilidad. Bueno, muy bien. Pasando a lo que es la discusión, en primer lugar mencionar que este es el primer trabajo en Latinoamérica que reporta estos puntos de corte. Como vemos, hay solo 5 publicados y son de Europa o de Estados Unidos. Vemos que hay una gran variabilidad en las estimaciones medias eh, y, digamos, y en el número de participantes. Hay que mencionar que solamente el estudio alemán de von Knobelsdorff incluyó voluntarios sanos. El resto de los estudios que ven en la tabla incluyeron pacientes de una forma muy similar a la nuestra. Y también hay que mencionar que solamente este estudio de Roy y colaboradores, llamativamente con un magneto similar al nuestro, eh, observaron una diferencia significativa en la estimación del T1 mapping entre hombres y mujeres, también con un valor ligeramente superior para las mujeres en comparación con los hombres. La diferencia que vemos en los trabajos que se han publicado digamos, nos obliga a recordar que el T1 mapping depende de tres cosas. En primer lugar, depende digamos, de la cualidad del miocardio, fundamentalmente de la relación volumen extracelular sobre volumen intracelular, pero también es muy importante recordar que depende de la marca y de la intensidad del campo magnético, y también depende de cómo seteamos la, la secuencia, lo cual resalta también la importancia de tener datos locales. Desde el punto de vista de las limitaciones,
Hay que resaltar que es un estudio unicéntrico, que se utilizó una sola secuencia y en un grupo de individuos que fue homogéneo desde el punto de vista étnico. eh, que si bien nosotros incluimos estudios de pacientes aparentemente normales, al no haber trabajado con voluntarios sanos, no podemos descartar haber incurrido en algún sesgo de selección. Eh, y por último, que desgraciadamente al no contar con un hematocrito al momento del estudio, no hemos podido estimar en todos los casos la fracción de volumen extracelular, lo cual hubiera enriquecido aún más, obviamente, todo este análisis. Bueno, y para ir finalizando, a modo de conclusión, este trabajo lo que presentamos es un rango de normalidad para T1 mapping en un equipo de 3 Tesla, que va de 1178 a 1263 milisegundos, que hemos logrado testear el punto de corte superior y mostró un muy buen rendimiento para discriminar individuos sanos de portadores de diferentes miocardiopatías. Y que, digamos, a la opinión de los autores de este trabajo, nosotros creemos que la diferencia entre sexos no sería relevante desde el punto de vista clínico. eh, por un lado, por lo que mencioné en el punto anterior, y en segundo lugar, porque aparte es una diferencia que no se ha observado consistentemente en otros trabajos. Entonces, a la luz de la evidencia actual, nos parece lo más sensato continuar con un punto de corte único para ambos sexos. Muchísimas gracias.